A partir de 1957, el gobierno de la Revolución Libertadora intenta crear las condiciones para una posible apertura política. Dicha apertura implica una reforma constitucional que anule la Constitución peronista de 1949, la normalización de la CGT y un llamado a elecciones nacionales que permita la llegada al poder a los sectores civiles más cercanos al régimen militar. El gobierno militar comienza a pactar con los partidos políticos no peronistas las condiciones para el traspaso del poder. Para principios de 1957, una nueva camada de dirigentes surgidos de las segundas y terceras líneas del sindicalismo durante el último gobierno peronista y de los cuerpos de delegados de la resistencia comienzan a recuperar lugares clave dentro de los principales gremios. En agosto de 1957, durante el Congreso Normalizador de la CGT, se forman las 62 organizaciones, una red de sindicatos peronistas que reclama la dirección del movimiento obrero argentino. Dentro de las 62 organizaciones, comienzan a perfilarse dos líneas políticas muy distintas. Por un lado, los sindicalistas duros, representados por dirigentes como Sebastián Borro y José Alonso, que mantienen una fuerte actitud de intransigencia frente al gobierno y pretenden usar a las 62 organizaciones como base de negociación para detener las políticas de persecución y proscripción peronista. Por otro lado está la línea más conciliadora, cuyos dirigentes se dedican a establecer contactos con sectores del gobierno militar con el fin de fortalecer sus posiciones frente a una posible apertura política. Entre estos últimos sobresale la figura del líder metalúrgico de Avellaneda, Augusto Timoteo Bandor. Con el fin de propiciar una salida democrática, el gobierno de Aramburu convoca a elecciones para una convención nacional constituyente que enmiende la reforma constitucional llevada a cabo por el peronismo en 1949. Estas elecciones actúan como una suerte de ensayo para los partidos políticos no peronistas que rápidamente sacan a relucir sus tensiones internas. Uno de los más perjudicados es el radicalismo, que durante este periodo termina dividido en dos partidos. La Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, más proclive a la negociación con el peronismo. Y la Unión Cívica Radical del Pueblo, marcadamente antiperonista y más cercana a las posiciones del gobierno militar, que sostiene la candidatura a presidente del caudillo bonaerense Ricardo Balbín. Finalmente, la Convención Constituyente anula todas las modificaciones instaladas por el peronismo y restablece el texto de la Constitución anterior a 1949, añadiendo únicamente el artículo 14 bis, que incluye los derechos del trabajador. Una vez derogada la Constitución peronista, el gobierno de la Revolución Libertadora hace un llamado a elecciones presidenciales a llevarse a cabo en febrero de 1958. Con el peronismo proscripto e imposibilitado de presentar listas propias, muchos ven en Ricardo Balbín el gran ganador de la contienda. Ante este escenario, Arturo Frondizi, principal opositor de Balbín y candidato a presidente por los radicales intransigentes, teje una hábil estrategia electoral. Su partido pide al gobierno provisional. Los radicales le hemos dicho al gobierno provisional que consideramos indispensable la aprobación de un plan político como método para tranquilizar a la República. Ese plan político debe tener como... Un mes antes de las elecciones, Rogelio Frigerio, principal colaborador de Arturo Frondizi, viaja hasta Venezuela para reunirse con John William Cook, delegado personal de Perón. El objetivo de la reunión es negociar un pacto electoral con Perón que permita a Frondizi ganar las elecciones bajo la promesa de levantar la proscripción del peronismo.
Pocos días antes de las elecciones, Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus seguidores votar por la fórmula Frondizi-Gómez. De esta manera, Perón, que en un principio había apoyado la estrategia insurreccional de los comandos de la resistencia y las repetidas huelgas de los sindicatos duros, decide prestar sus votos a Frondizi, temiendo que su no participación en los comicios lo termine borrando del mapa político. El 23 de febrero de 1958, con el apoyo de un sector importante del electorado peronista, triunfa la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro Gómez con el 45% de los votos contra el 29% de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Al final del escrutinio, más de 800.000 votos en blanco evidencian la ausencia de una figura política muy difícil de reemplazar. A pesar de la proscripción del Partido Peronista, la persecución de sus líderes sindicales y la política de desperonización de la sociedad impulsada por el gobierno de la Revolución Libertadora, en 1958, la figura de Juan Domingo Perón tiene tanto peso político como en los años de su gobierno. Si bien Perón se mantendrá en el exilio por muchos años más, su legado político se verá representado por los distintos sectores del sindicalismo, por sus delegados personales y por los partidos neoperonistas que empezarán a formarse en algunas provincias. Pero sin duda, el mayor capital político de Perón está en sus numerosos seguidores, que durante los años más duros de proscripción mantienen viva la llama de su movimiento y siguen viendo en su regreso la gran solución para los problemas argentinos.